Ese tiempo para adorarle, para bendecirle, vamos a compartir la palabra. Sabemos, Señor, que hay una palabra de fe para nuestras vidas, que hay una palabra que llega a nuestro espíritu y que nos alimente, que nos fortalece. Y bueno, vamos a continuar con nuestro pastor, apóstol Orlando Rodríguez. Buenos días. Sí, un fuerte abrazo y un saludo muy caluroso a cada una de las personas que están conectadas. Muchas bendiciones, que el Padre pueda cumplir todo propósito en la vida de cada uno de nosotros y podamos ver a partir de este tiempo que la mano, el poder y la sabiduría de Dios se manifieste sobre la vida nuestra para tomar las decisiones correctas, para que a partir de este tiempo podamos ver milagros extraordinarios y podamos ver que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y que su mano no se ha cortado sobre nuestra vida, sino que hoy más que nunca Dios está respaldándonos. Amén. Dios está pendiente de ti, Dios está pendiente de tu familia, Dios no se ha olvidado de ti, ni se ha olvidado de tus necesidades. Más bien Dios te está llevando a un nivel mucho más elevado del que tú conocías hasta ahora y te está llevando a una relación muy cercana con Él, para que tú puedas conocerlo de una manera distinta a la que ya lo habías conocido. Le damos gracias a Dios porque sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo, y que cuando estamos escondidos en Cristo, nada ni nadie podrá separarnos ni apartarnos del amor de Dios. Esta mañana quiero invitarlos a que abran su Biblia, tablets, teléfonos, en el libro de Marcos. El libro de Marcos, capítulo 6, verso 30. Vamos a estar leyendo dos textos de las Escrituras que Dios estuvo tratando toda esta semana conmigo y quiero impartírselos. Dice así la palabra de Dios. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio la gran multitud y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: denles vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y id y ved. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y lo que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis.
y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Quería compartir este texto de las Escrituras porque creo que es muy concerniente a muchas de las cosas que hoy día la humanidad está viviendo. Y creo que las experiencias que quedaron plasmadas, que quedaron escritas en las Escrituras o que quedaron plasmadas allí en la Biblia son para nosotros principios que nos pueden ayudar a que nosotros podamos entender muchos de los principios que vivieron la gente en el pasado y que para nosotros hoy son de mucha ayuda, son como una brújula que nos puede mostrar muchas cosas. También quería invitarlos a que vean su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 4, lo va a leer mi esposa. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Dice, desde el versículo 1: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos les traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: Ve, vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hasta allí leemos. Ok, estaba haciendo referencia que muchos de las experiencias que se vivió en el pasado son para nosotros principios que nos pueden mostrar y nos pueden direccionar en muchas de las cosas que están ocurriendo hoy día. No se olviden que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo, es decir, lo nuevo, el Nuevo Testamento representa lo real, representa lo que nosotros estamos viviendo, pero la experiencia que se vivió en el pasado, pudiera yo decirlo a través de la lectura de las Escrituras, que son cíclicas, y que a través del tiempo se fueron repitiendo cíclicamente cada cierta temporada o cada cierto tiempo, se fueron repitiendo los mismos principios. Y leyendo yo la experiencia que vivió Eliseo, o que se vivió en ese tiempo que Eliseo le tocó ministrar, y la experiencia que se vivió cuando Jesús hizo este milagro de dar alimento a 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, porque se calcula que eran como 20.000 personas, según los estudiosos. Es decir, un milagro extraordinario. Hay un aspecto que hay que resaltar, y es que aunque eran dos épocas distintas, sin embargo, se estaba viviendo la misma situación. Es decir, la situación que se estaba viviendo era que había hambre, había miseria, había una apostasía terrible en el pueblo de Dios, de forma tal que cuando le tocó vivir a Eliseo, había un rey que estaba gobernando Israel, que era terrible, y que adoraba a Baal, y que estaba totalmente apartado de los principios de Dios, y como consecuencia vino hambre, vino miseria, y los cielos se cerraron, de forma tal que la mayoría de las personas de ese tiempo estaban pasando necesidad. Pero en el tiempo de Jesús, que es Dios y que representa el amor de Dios, que representa la grandeza de Dios, sin embargo la situación era la misma. Estaba reinando Herodes, pero la situación de hambre, de miseria, de persecución, era una situación
extraordinariamente terrible, o no extraordinariamente terrible, terrible, una situación terrible de forma tal que las personas estaban pasando necesidad. Y cuando Jesús aparece con un ministerio tan poderoso, con señales extraordinarias, de forma tal que los muertos resucitaban, que los enfermos eran sanados, que los endemoniados eran liberados, entonces las personas vieron la esperanza de salir de la situación que ellos estaban viviendo a través de la vida de Jesús. De paso, Jesús no solamente hacía milagros extraordinarios, sino que Jesús era un maestro que se dedicaba a enseñarles a ellos una forma de vida que en el futuro pudiese transformar la forma de vida que ellos tenían hasta ese momento. Y entonces Jesús tomaba mucho tiempo para enseñarlos, para guiarlos, para mostrarles la voluntad del Padre y qué era lo que Dios quería. Y en medio de esa situación, de hambruna y necesidad, tanto el profeta Eliseo como el Señor, en un momento determinado, Dios los utiliza para hacer milagros extraordinarios. Y en medio de todo lo que representa estas escrituras, creo que para nosotros hoy día, o sea, lo que está ocurriendo a nivel mundial, porque quizás muchos vean lo que pasa en Venezuela en este tiempo, pero yo quiero decirte algo, que la situación que nosotros estamos viendo en Venezuela simplemente es un reflejo de algo que está pasando a nivel mundial. A nivel mundial, la corrupción, a nivel mundial, malos gobiernos, a nivel mundial, asesinatos, abortos, a nivel mundial, hambre, miseria, en medio de países que muchos dicen que son los más avanzados del mundo, países del primer mundo, del segundo mundo, es decir, países que según los medios de comunicación están extraordinariamente bien, pero sin embargo la realidad es otra. La realidad es que hay en medio de personas que son multimillonarias, hay cientos de miles de personas, por no hablarte de millones, que están pasando hambre y necesidad, y que en medio de esa hambre y necesidad todas las personas necesitan una palabra de Dios, necesitan una directriz que pueda mostrarles el camino que ellos deben tomar. Sin embargo, bueno, la palabra sigue teniendo el mismo poder, es decir, el legado de llevar la palabra hoy día nos fue entregado a nosotros, a cada uno de los que hoy predicamos la palabra, a cada uno de los que Dios ha llamado en este tiempo, y sobre los cuales Dios no solamente ha colocado una responsabilidad, sino que Dios colocó un llamado, colocó un manto, colocó una unción para que nosotros pudiésemos hoy día llevar una palabra de vida y mostrar el poder de Dios actuando en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo leía estas escrituras me llamaba la atención profundamente, porque en medio de una situación terrible, por ejemplo como la que estaba viviendo el pueblo de Israel en los tiempos de Eliseo, que fue uno de los profetas extraordinarios, yo leía todo ese capítulo, porque todo ese capítulo 4 está lleno de una cantidad de principios extraordinarios y de milagros extraordinarios. Entre ellos hay un milagro también de la multiplicación de los panes, solo que esa multiplicación de los panes que hizo Eliseo en ese momento fue sobre 100 personas. Y el milagro que hizo con Naamán el sirio y otros milagros extraordinarios que ocurrieron dentro de ese mismo contexto sobrenatural. Y yo quiero decirte algo hoy. Sale la resurrección del hijo de la tsunamita, extraordinario también el milagro que ocurrió allí, pero en medio de la situación que nosotros estamos viviendo hoy día, yo quiero decirte algo que yo analizaba y que compartía con mi familia, porque por lo general cuando voy a enseñar una palabra, no solamente la leo, la analizo, la medito, investigo, de forma tal que pueda tener una palabra que pueda ser direccional en cuanto al día a día que nosotros enfrentamos. Y en medio de esa situación, Eliseo se encuentra con una mujer que lo busca porque hay una necesidad, porque parece ser, según los estudiosos y lo que dice la Escritura, que el esposo de esta mujer acababa de morir y era uno de los profetas. Según Josefo dice que ella era la mujer de Abdías, que era uno de los hombres de Dios de la antigüedad. Parece que Abdías, en el tiempo de angustia, el tiempo de hambre,
en el tiempo de la necesidad se endeudó. Y cuando murió, dejó a la familia endeudada. Y esta mujer busca a Eliseo porque los acreedores querían quitarle a sus hijos y llevarlos a esclavitud. La Biblia dice claramente que el que debe es esclavo del que le prestó. Y vengo yo desde hace algunos años enseñando a la iglesia, enseñándolo a ustedes, que no es bueno endeudarse, menos en medio de una situación donde hay escasez en todos los sentidos y donde es necesario afirmarnos cada vez con mayor fuerza a los principios bíblicos, para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Abdías, siendo un hombre de Dios, no entendió el principio y entró en desobediencia y se endeudó, porque él no sabía que él se iba a morir. Es decir, él no sabía que iba a dejar este mundo, y dejó a la familia endeudada. Y la mujer angustiada en medio de una situación donde los acreedores dijeron: bueno, no tienes dinero para pagarme, pero entrégame a tus hijos. Y esta mujer busca al hombre de Dios del momento, que era Eliseo, y le dice: mira, tengo un grave problema, me quieren quitar a mis hijos porque estoy endeudado. Es decir, Eliseo era un hombre que se movía en lo sobrenatural. Él era uno, igual que Elías, que decía: el Señor en cuya presencia estoy. Y Eliseo eran hombres que soltaban una palabra y esa palabra tenía cumplimiento total y absoluto. De forma tal que lo primero que le pregunta Eliseo a esta mujer, le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? Le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? Y la mujer piensa y evidentemente dentro de su limitación y su angustia dice que no tiene nada, pero se recuerda que tiene una vasija de aceite. Y le dice: bueno, lo único que tengo yo es una vasija de aceite. Y Eliseo le dice: mira, busca vasijas, pide vasijas prestadas a todos tus vecinos. Y comienza a llenar esas vasijas. Y se hace un milagro extraordinario. No sabemos cuántas vasijas había. Había en ese momento, pero dice que todas se llenaron. Y cuando todas fueron llenadas, ella se acercó al profeta y le dice: mira, ya se llenaron todas. Dice que el aceite cesó. De forma tal que hubo una multiplicación de aceite, el aceite de oliva, que en ese tiempo era un aceite muy costoso. Y de forma tal que el que tenía aceite de oliva tenía un buen recurso, tenía un buen capital. Y Eliseo le dice: bueno, mira, ve y véndelas y págale a tu acreedor, y con lo demás vive tú. Es decir, imagínense el milagro extraordinario, la cantidad de recursos que pudo producir en un momento de hambre, de necesidad, un momento donde el enemigo quería esclavizarlos por causa de la deuda. Inmediatamente Eliseo le da a ella la solución. Y yo quiero decirte hoy, de parte de Dios, que en medio de la necesidad, que en medio de la situación que tú puedas estar viviendo en este momento, Dios tiene un milagro para tu vida. Amén. Dios tiene el milagro que tú necesitas. Y ese milagro que tú necesitas, quizás tú no lo veas, quizás tú no lo entiendas, pero el milagro está allí mismo, muy cerca de ti. Está en tu propia casa, está tan cerca de ti que muchas veces lo desestimas. De forma tal que esta mujer, que era una mujer de Dios, que conocía a Dios, no veía que el milagro estaba allí. Y aunque sabía que tenía una vasija de aceite, sin embargo, no tenía la capacidad de hacer que ese aceite se multiplicara. ¿Qué opina usted, profeta? Así es, tú lo pones a ver en la situación que tal vez la muerte del esposo en la mujer fue inesperada. Fue un momento que a lo mejor, como dices tú, él no sabía, un hombre de Dios, un hombre escogido por Dios, y él no sabía que iba a morir. Y ella se encuentra con la sorpresa de encontrarse en esa situación, no solamente sin su esposo, con el luto, sino que también iba a perder a sus hijos. Es decir, estamos hablando de una situación extrema, porque uno a veces lee la palabra y le cuesta un poquito traerla en el contexto de uno, de vivirlo. Y uno siempre cree que los problemas de uno son mayores a los que refleja la palabra. Pero pensar en eso. Se te muere el esposo, te quieren quitar a los hijos, no tienes dinero. La mujer se quedaba en su casa. ¿Y cómo podía ella hacer para evitar que esos hijos no se les fueran arrebatados, así como ya, bueno, el esposo ya no estaba? Y ella tomó una buena decisión. Ella tomó una decisión determinante, porque ella fue
al hombre de Dios. Al hombre que tenía la respuesta, la palabra de Dios. Al que representaba a Dios. Y ella fue y buscó, exactamente, dice allí, que ella fue al varón de Dios y le planteó la situación y le dijo, ¿qué hago? Dime qué hago. Buscó la orientación, pidió la sabiduría de parte de Dios y él la direccionó y fue obediente, porque dice que ella enseguida fue, se encerró en la casa, le dijo a los hijos que buscaran las vasijas y comenzó a echar aceite en las vasijas hasta que le dijo al hijo, mira, tráeme más vasijas. Bueno, no hay más vasijas, allí se puso el aceite. Tal vez si hubiera traído más, hubiera seguido. Pero lo que a mí más me llama la atención, lo que más me llamó la atención es que ella tomó la decisión de ir al hombre de Dios. Primero, buscar la dirección de Dios. Segundo, ella fue obediente. Ella obedeció. Y tiene que haber creído, porque si no, no hubiera obedecido. Y si no, tampoco hubiese buscado al profeta. Ahora, yo quiero decirte algo esta mañana. Quiero decirte que el milagro está muy cerca de ti. Yo no sé cuántas de las personas que están viendo lo que hoy estamos transmitiendo a través de las redes sociales tienen una deuda. Quizás haya angustia en tu corazón, quizás haya una necesidad. Yo quiero decirte que en medio de las situaciones difíciles siempre hay un milagro. Siempre la solución Dios la tiene cerca de uno. Solamente hay que creer, solamente hay que esperar que Dios active ese milagro a través de la fe que tú tengas. Y yo quiero invitarte que allí donde tú estás, tú levantes tu mano y cierres tus ojos y recibas esta palabra de vida que voy a soltar sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, yo declaro, Padre Santo, que el milagro que necesita cada una de las personas que está endeudada, que cada una de las personas que tiene una necesidad, ese milagro se activa en este momento, Padre Santo, que de lo que ellos tienen, Padre Santo, en dones, en talentos, Padre Santo, y lo que tienen allí cerca en su casa, ellos puedan recibir el milagro, Padre Santo. Yo los bendigo declarando una palabra de fe, una palabra de vida, una palabra de poder sobre tu vida. Reprendo al acreedor que se ha levantado contra ti, reprendo todo aquello que ha traído miseria, todo aquello que ha traído muerte, todo aquello que quiere esclavizar tu vida y la vida de tu familia. En el nombre de Jesucristo te declaro libre para servir al Dios vivo. Amén y amén. Amén, amén. Extraordinario, porque el profeta suelta la palabra y esa palabra produce el milagro de la multiplicación. Es decir, la multiplicación del aceite que representa el Espíritu Santo, la multiplicación de las riquezas que estaban representadas en ese aceite, y esta mujer quedó libre totalmente. Otra cosa quería compartirte porque la palabra de Dios tiene tanta vida y hay tanta experiencia que se ha vivido que creo que pasaríamos la eternidad viendo todos los milagros que Dios ha hecho y nunca seríamos saciados, nunca terminaríamos de entender todo lo que pasó porque Dios es infinito totalmente. Ahora, fíjense lo extraordinario de lo que ocurrió en el tiempo de Eliseo y de lo que ocurrió en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Dos tiempos de necesidad, dos tiempos de angustia, dos tiempos de hambruna. Yo quiero decirte que muchas veces nuestra mente, que ha sido condicionada por el sistema, muchas veces no analiza y a veces no vemos o no entendemos lo que puede ocurrir a través del poder de Dios, porque nos acostumbramos a vivir en medio de situaciones de abundancia. Es decir, el mundo ha sido constituido o las naciones fueron constituidas, los gobiernos fueron constituidos y se crea una forma de dependencia a través de la educación, a través de la alimentación, a través de la propia información que te van dando continuamente, de forma tal que nos enseñan a depender del sistema y nos olvidamos de la vida de fe. Nos olvidamos de la vida de fe de forma tal que por lo general cuando tú estás en abundancia, por lo general cuando tú tienes un buen trabajo, cuando tus hijos están bien, cuando tu familia está bien, cuando estoy hablando de estar bien, estoy hablando de que están tranquilos, de que no les hace falta nada, por lo general nosotros no aplicamos fe. Por lo general para nosotros todo está bien. Todo está bien porque no necesitamos un milagro. Todo está bien, bueno, porque si necesitamos ir al médico y tenemos la plata, bueno, vamos al médico. Si necesitamos comida, vamos allí al automercado y hay comida, tenemos plata para la comida. Pero ¿sabes algo? Que eso va adormeciendo muchas veces nuestra vida espiritual y va creándonos dependencias del sistema.
de forma tal que cuando ocurre algo como lo que está ocurriendo hoy a nivel mundial, donde viene una pandemia, donde aparece un virus que no le han conseguido la cura y donde todo el mundo fue llevado a que se encerrase en su casa y que no saliese, y que de repente te cambiaron la vida de un día a otro, de un momento a otro todas las cosas y las circunstancias cambiaron. Entonces la vida de fe que está dormida dentro de ti, Dios comienza a activar. Porque ¿sabes algo? Las necesidades, la tribulación es la oportunidad que cada uno de nosotros tiene para vivir una vida de fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si tú estás esperando que el mundo mejore para tú no depender de Dios, estás totalmente desenfocado de la verdad de Dios. Porque Dios quiere que tu fe aprenda a depender de los milagros de Él. Amén. O sea, no estoy diciendo ni estoy tratando de darte a entender que Dios quiere que vivamos en tribulación. No, Dios no quiere que vivamos en tribulación. Dios quiere que vivamos en fe. Es decir, que apliquemos fe aunque tengamos abundancia, que apliquemos fe aunque estemos bien en nuestra casa, y no que nos quedemos adormecidos dentro de la comodidad que el sistema nos presta, porque nuestra fe entonces muere y venimos a ser personas dependientes de todo un sistema, dependientes de lo que el sistema nos da continuamente. Y en el momento en que tenemos que aplicar fe, entonces nuestro espíritu está allí adormecido. Tú quieres saber si tú eres una persona adormecida espiritualmente. Bueno, óyete a ti mismo. Si tú estás quejándote, si tú vives una vida de fracaso y de derrota porque el gobierno o las personas que tú consideras que tienen la obligación de darte lo que tú necesitas, no lo están haciendo, entonces tú no estás dependiendo de Dios. Tú estás dependiendo del sistema. Yo comentaba en estos días y compartía con mi esposa justamente esta etapa que gracias a Dios está terminando de la falta de gasolina en el país. Y por supuesto, yo puedo darte testimonio de milagro. En el carro de mi hijo, la gasolina duró 1 mes y medio, saliendo nosotros por lo menos 2 o 3 semanas, 2 o 3 días a la semana. Nos duró 1 mes y medio aproximadamente el tanque de gasolina. Algo totalmente sobrenatural. Porque yo creo en el milagro de la multiplicación. Yo creo en el milagro de la multiplicación y nos movimos bajo ese principio. Pero quiero contarte algo, que el día que nos tocó ir a echar gasolina, ese día nos levantamos muy temprano y empezamos a hacer la cola, porque era el primer día que comenzaba todo. Nos tocó el día lunes y nos metimos en una cola, y resulta que la cola era de la gasolina cara. Después que tenemos 2 horas esperando, entonces decidimos irnos a otro lado donde la gasolina fuera la subsidiada, porque teníamos que echarle gasolina a 2 carros. Y nos fuimos, cuando llegamos, la cola era una cola de aproximadamente 200 carros. Y ese día, bueno, el carro ya no tenía gasolina, ya ahí el milagro cesó. Es decir, la gasolina había cesado, ya estaba prendiendo la luz, el carro se apagaba, y uno en medio de la angustia, bueno, decía, bueno, ¿será que vamos a llegar? Y cuando faltaban como 30 o 40 carros para llegar nosotros, dijeron, se acabó la gasolina. Se acabó la gasolina, y claro, es como una puñalada en medio del corazón, ¿no? Porque la angustia y la incertidumbre te llega, pues tú dices, bueno, ¿y cómo me voy a llevar el carro para mi casa? Pero lo que es cierto es que, bueno, entraron en una discusión y era mentira, la gasolina no se había acabado, sino que lo hicieron como una estrategia para que un montón de gente se fuera. Total fue que quedamos muy cerquita, y cuando activaron de nuevo, bueno, echamos gasolina. Tanto echó mi hijo soltando en una bomba, como eché yo también. De forma tal, bueno, que llegamos a la casa contentos, ¿no? Contentos porque, a pesar de que teníamos, creo que llegamos al sitio, llegamos a las 9 de la mañana y salimos a las 3 de la tarde, cansados, escuchando a la gente murmurar, a la gente quejarse, a la gente maldecir. Pero uno en medio del cristianismo práctico que nosotros, día a día vivimos, nosotros, bueno, tenemos un espíritu distinto y llegamos a la casa. Pero la próxima vez que nos tocó echar gasolina, sabíamos que las colas se habían incrementado y todo estaba como más colapsado, más difícil. Entonces había personas que se iban el día anterior a echar gasolina, y algunos escasamente podían echar gasolina al día siguiente. Y yo le digo a mi hijo y mi esposa, bueno, vamos a hacer una cosa, yo no voy a madrugar,
Es decir, yo no voy a pasar toda la noche allí. Y nos fuimos a las 5 de la mañana. Nos fuimos a las 5 de la mañana y nos tocó el 199, 198 y 199. Nos tocó. Pero ese día nos llevamos una almohada, nos llevamos donde hacer pipí, nos llevamos todo lo necesario, nos llevamos comida, nos llevamos agua y de paso, bueno, colocamos un CD de la Biblia y desde el libro de Romanos hasta el libro de Apocalipsis lo escuchamos totalmente de forma tal que salimos antes del mediodía. Salimos antes del mediodía. No hubo ningún tipo de aflicción y terminamos adorando a Dios. Porque sabes algo, yo he podido entender que si Dios quiere que yo esté 10 horas en un sitio es porque Dios quiere darme una enseñanza. Que si Dios quiere que yo pase un momento de prueba, un momento determinado de mi vida, es porque Dios está probando mi fe, a ver cuál va a ser mi actitud, a ver cuáles van a ser las palabras que van a salir de mi boca, para ver cuál realmente es mi estado espiritual. Es decir, mi estado espiritual siempre tiene que estar conectado a Dios en medio de cualquier situación. Sea una situación de abundancia, como decía Pablo, o sea una situación de escasez, para que un día podamos decir en todo y por todo he sido enseñado. ¿Qué opina usted? Bueno, esa situación adversa, difícil, que como decíamos ya, en este momento a nivel mundial sorprendió a todas las naciones, como fue la pandemia y que trajo otras distintas circunstancias en otros países, se podría llegar a pensar la persona, bueno, sí, entonces me tienen que pasar cosas malas para que Dios haga milagros. No, es que tú tienes que activar la fe justamente en ese momento. Lo que pasa es que cuando pasan circunstancias difíciles, el ser humano, como dices tú, se nos acondicionó por el sistema. Entonces lo que sale de nuestra boca, en vez de ser, oye, Dios está ensayando conmigo, voy a poner en práctica la palabra de la multiplicación, voy a poner en práctica la palabra de los ángeles, no, lo que sale es queja. Yo recuerdo que estábamos en una situación específica en un lugar y estaba nuestra servidora Célide. Y ella me dice, pastora, me tengo que ir porque en el lugar donde yo vivo hay muchos carros y no voy a encontrar un puesto para estacionarme porque no hay puesto fijo. Y yo le dije, no te vayas, ten fe, cree. Y ella me vio y le dije, activa a los ángeles ministradores que fueron puestos a nuestro favor y dile que te guarden un puesto, que te reserven un puesto para ti. Ella se sonrió y me dijo, voy a creer eso, lo voy a hacer. Y dijo, Padre, en el nombre de Jesús. Y bueno, cuando se fue, muchas horas después, todo estaba lleno, colapsado. Y ella dice que recordó y dice, en el nombre de Jesús, ángeles, ¿dónde está mi puesto que me reservaste? Y el puesto estaba abierto, disponible para su carro, enfrente del edificio donde ella vive. Porque siempre el milagro está a la mano. La actitud tuya es determinante. Y quiero compartir otro principio que está justamente en el capítulo que acabamos de leer allí en el libro de Marcos, y es justamente la experiencia, no solamente de la multiplicación de los panes y los peces, sino la experiencia que los apóstoles, porque en ese momento la prueba fue para los apóstoles, vivieron allí en el lago, vivieron allí en medio de una situación donde dice que el viento les era contrario, y que en medio de esa situación ellos tenían miedo, tenían angustia. Y de repente Jesús, que estaba allí en la orilla del mar, dice que llegó a ellos caminando sobre las aguas, y cuando ellos lo vieron, dice que se atemorizaron. Allí en Mateo dice el escritor que Pedro le dijo que lo llamara, y Pedro pudo caminar sobre las aguas, y dice que el Señor les reprochó, dice en Mateo, su incredulidad y la dureza de su corazón. Y allí en el capítulo que acabamos de leer dice que su corazón estaba endurecido y no habían entendido el milagro de los panes y los peces. Y yo comentaba con mi esposa y analizábamos el capítulo porque la palabra que se utiliza allí en Mateo y en Marcos es la misma palabra que está en el capítulo 4 y el capítulo 3 del libro de Hebreos, donde la palabra dice, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me probaron, dice, y vieron mis obras 40 años, y Dios se disgustó contra esa generación. Es decir, la prueba que ellos vivieron produjo el mismo resultado en el corazón de los apóstoles. Y cuando los apóstoles vivieron esa situación, dice que ellos tenían miedo porque creían que se iban a ahogar. Pero ellos no habían entendido, en medio de una situación de milagros extraordinarios, ellos no habían entendido el milagro. Y yo analizaba algo que me llama la atención, porque cuando tú revisas o lees el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el pueblo de Israel se enfrenta a una situación donde ellos, desde que salen de allí de Egipto y entran al desierto, ellos están viendo un milagro continuamente. Ellos vieron cuando Dios destruyó todas las cosechas de Egipto, cuando Dios destruyó todos los dioses de Egipto, vieron cuando Dios destruyó al ejército de Faraón, vieron cuando el mar Rojo se abrió en dos. Es decir, ellos vieron milagros extraordinarios. Sin embargo, dice la Biblia que ellos endurecieron su corazón. Y en medio del análisis que hacíamos junto con mi esposa, yo decía, cómo una persona en medio de los milagros va a tener el corazón endurecido. Como una persona en medio de lo sobrenatural no va a creer lo que está pasando. Y yo llegué a dos conclusiones. Fíjense lo que dice el libro de Marcos en el verso 51 del capítulo 6 que acabamos de leer. Lo voy a leer en la versión actual. Dice, entonces Jesús se subió a la barca y el viento se calmó. Los discípulos estaban muy asombrados, tenían la mente cerrada, pues no habían entendido el verdadero significado del milagro de los panes. Tremendo. Y yo buscaba dentro de las traducciones, distintas traducciones, que hay qué es lo que quiere decir la palabra endurecer el corazón. Y la palabra endurecer el corazón habla del corazón cerrado, de la mente cerrada, y habla de la terquedad que podemos tener en un momento determinado. Y cuando te decía y compartía contigo el tema de que cuando nos acostumbramos a tenerlo todo a la mano, por lo general siempre anulamos la parte espiritual, porque por lo general nos acostumbramos que todo lo que necesitamos está allí cerca porque tenemos dinero en el bolsillo. Y para nosotros es fácil, no necesitamos un milagro. Pero en el momento que el bolsillo está vacío, o en el momento que los anaqueles están vacíos, o en el momento que no hay gasolina, entonces en ese momento nos olvidamos de que nosotros no fuimos llamados a vivir para ser gobernados por un sistema natural, sino a ser gobernados por un sistema sobrenatural que está gobernado por nuestro Dios. Y en medio de esa situación, muchas veces los milagros ocurren. Los milagros ocurren, pero como nuestro corazón está endurecido, dependiendo del sistema, no vemos los milagros que ocurren alrededor nuestro. Y yo pude sacar dos conclusiones junto con mi esposa, dos cosas que tienen que haber pasado, y quería compartirlas, esas dos cosas, en cuanto a lo referente del corazón endurecido. Una de las causas que tú no puedes ver un milagro es que tu corazón no solamente esté endurecido, sino que esté lleno de ignorancia. Cuando la Biblia dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es decir, el no poder darte cuenta, el no poder discernir en un momento determinado un milagro de Dios produce en tu vida el menosprecio de algo sobrenatural y terminas viendo lo natural. Terminas viendo como que de repente tú eres rico o tú de repente te va bien en el trabajo porque tú estudiaste. Y te olvidas de que tú estás vivo porque Dios un día determinó que tú vinieras a este mundo. Y te olvidas de que Dios te ha dado salud para que tú puedas trabajar. Y te olvidas de que Dios te dio inteligencia para que tú pudieras estudiar. Y te olvidas de que Dios te da gracia delante de los hombres para que te tengan a ti en buena estima. Y que lo que tú estás viviendo hoy no vino porque tú eres muy sabio e inteligente, porque tú tienes suerte o algo parecido. No, vino porque a Dios le plació bendecirte. Y es momento que en cualquier situación y en cualquier circunstancia tú levantes tus manos y le des gracias a Dios, porque todo lo que tú tienes
lo recibiste de parte de Dios. Así es. Creo que deberíamos tomar este momento para orar, para que el Señor nos perdone la terquedad y la dureza del corazón. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, renunciamos a toda ignorancia. En esta hora, Señor, te pedimos que saques, Señor, de nosotros toda incredulidad. Perdónanos, Señor, por la terquedad. Perdónanos por ser duros, Señor, de servir. Perdónanos, Señor, por tener nuestro entendimiento ciego y no ver los milagros, Señor, que tú has hecho. Declaramos en esta mañana, en el nombre de Jesús, sobre la vida de cada uno de los que están escuchando esta palabra, que hoy se rompen las cadenas y se quitan los velos ahora que impiden ver los milagros. En el nombre de Jesús, que se salen de los corazones toda la ignorancia, toda la terquedad, toda esa duda y miedo y temor que hace que no podamos ver los milagros. En esta hora soltamos el perdón en el nombre de Jesús y declaramos que vamos a poder entender y vamos a poder ver todos los milagros, Señor, que no seamos como, Señor, los discípulos, que en un momento no entendieron la multiplicación de los panes, Padre. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos para que podamos ver todo lo sobrenatural en el nombre de Jesús. Y lo otro que analizaba y que puede impedir que tú puedas ver un milagro de parte de Dios es a veces no entender el instrumento que Dios utiliza. Es decir, si el contenido de aquello que produce el milagro en tu vida no es de acuerdo a lo que tú estás acostumbrado, por lo general terminas menospreciando el milagro. Yo escuchaba en una oportunidad a una persona que le dieron un auto barato, un carro nuevo barato, y la persona le decía, bueno, tú no has visto el milagro, le decía, tú no viste el milagro de que te ayudaron a comprar el carro, y la persona endurecía su corazón y decía, a mí no me dieron nada, esto me lo conseguí yo trabajando. Y eso lo he escuchado yo en muchas personas, pero también he visto personas que en medio de la situación no pueden ver cómo Dios toca los corazones de las personas para bendecirte. Y si el estuche en el cual el milagro te es otorgado no es de acuerdo a tu criterio, porque tu criterio de repente puede tener una condición política o religiosa o una condición racial, entonces también menosprecias el milagro y terminas muchas veces renegando de un milagro de Dios porque estás viendo lo natural. Entonces abrir los ojos para poder. Entonces es algo terrible, porque el pueblo de Israel en medio de su situación, terminó endureciendo su corazón, aunque vieron milagros extraordinarios. Quizás ellos veían cuando el pan estaba, el maná, en la mañana estaba allí y se acostumbraron a verlo tanto todos los días, que llegó un momento que comenzaron a quejarse. Y cuando Dios le envió la codorniz, que también era abundante, y Dios le enviaba la codorniz para que comieran todo, entonces también se quejaban, porque no veían el milagro. Quizás pensaron, bueno, un viento vino y trajo las codornices, bueno, a lo mejor esa nube baja, y esa nube, bueno, quién sabe, o sea, que eso queda allí de forma natural. Yo escuché a una persona en una oportunidad que decía que el arca del testimonio no era un arca, que era una máquina para hacer pan. Eso lo escuché yo, un creyente. Decía que era una máquina para hacer pan y Moisés hacía el pan en la máquina. Fíjate lo que dice la tecnología. Sí, la tecnología. Lo que dice Romano. Dice que porque no tuvieron en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. Dice para hacer cosas que no convienen. Dice estando atestados de toda injusticia y maldad. Dice que profesando ser un sabio, se hicieron necios. Dice, y olvidaron la gloria de Dios Todopoderoso. O sea, porque en medio de la soberbia nuestra, a veces el milagro ocurre y no queremos ver la mano de Dios detrás del milagro. No queremos ver que Dios actúa como Él quiere y que de repente viene un milagro a tu vida, viene un milagro a través de repente, tú necesitas un milagro financiero en un momento determinado y de repente aparece una persona y te da una ofrenda y te saca de la situación. Y de repente a veces tú pones más el corazón en la persona que te dio la ofrenda que en que Dios tocó el corazón de la persona. O que la persona simplemente está obedeciendo la palabra que dice que nos prefiramos a nosotros y que nos ayudemos mutuamente.
Entonces cree que el milagro no vino como consecuencia de que Dios tocó el corazón de una persona o que esa persona estaba en obediencia, sino que ves como que, bueno, es la oportunidad de que esa persona te bendiga y que esa persona te ayude, y te olvida que es un milagro. Y vivimos la vida muchas veces buscando y razonando todas las situaciones que se mueven alrededor nuestro. De repente vamos por la calle y nos conseguimos de repente $100 que necesitamos y pensamos, bueno, no sé, fue que se le cayó a alguien. A lo mejor se le cayó a alguien, pero Dios lo permitió para que tú cumplieras tu necesidad, y es un milagro de Dios. Amén, que te va a hacer ese milagro. Amén. Ahí levanta tu mano donde estás. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo reprendo todo espíritu de incredulidad que pueda haber en tu vida. Yo reprendo todo aquello que pueda impedir que tú veas los milagros de Dios. Todo razonamiento humano, todo aquello que el sistema ha metido dentro de ti, creándote dependencias humanas y no entendiendo que tu respirar depende de Dios, que todo lo que tú tienes y todo lo que tú necesitas depende de una fuente sobrenatural que pertenece al Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, que todo endurecimiento de corazón, que toda terquedad que hay en tu vida sea rota totalmente. Y sabes algo también tremendo que yo compartía con mi esposa, que en medio de las situaciones, existe esa parte de terquedad en el corazón del hombre. El pueblo de Israel fue uno de los pueblos más obstinados que ha habido. Es uno de los pueblos, dice la Biblia, que eran de dura cerviz, o sea, de corazón duro. ¿Y sabes por qué estaban endurecidos? Por la tradición. Dice que la tradición de los ancianos y las costumbres que ellos habían adquirido impedían que ellos creyeran la palabra de Dios y refutaban. Aún delante de Dios mismo terminaron contendiendo con Jesús por la palabra de vida, porque ellos a través de su tradición invalidaban la palabra, y la palabra que tiene poder y autoridad puede ser echada a un lado en una mente terca. ¿Sabes cuántas personas hoy día, en el hoy de hoy, dentro de la iglesia están endurecidos a través de la terquedad? Lo he visto, lo veo continuamente. Personas que tú le dices, pero esto no es así, y la persona se mete en su razonamiento y se queda allí endurecido en su corazón, y terminan quedándose en el desierto, terminan no avanzando a una libertad, a una palabra de bendición, a un cambio, a una transformación que necesitamos nosotros continuamente. Porque ¿sabes algo? Continuamente tenemos que renovarnos, continuamente tenemos que estar abiertos al milagro de Dios. Por eso yo suelto una palabra de vida sobre ti, por eso suelto una palabra de vida sobre tu casa, para que tu mente se abra a lo sobrenatural, para que tu mente se abra a los milagros de este tiempo, para que veas la mano de Dios en medio de la tribulación del mundo, para que veas el poder de Dios actuando a favor tuyo, para que puedas ver los dones, los talentos que Dios te ha dado y que pueden ser los multiplicadores de bendición sobre tu vida, lo que produzcan abundancia de recursos que puedan costear todo aquello que tú necesitas. Porque el aceite de la vasija no necesariamente tiene que ser un aceite que esté allí inerte. El aceite del Espíritu está dentro de nosotros, dándonos capacidades extraordinarias. Es tiempo que hagas algo distinto. Es bien interesante saber y entender en este tiempo que esos principios de multiplicación es un principio eterno del Señor, que así como se manifestó en la vida de Eliseo y en otro momento en el antiguo pacto, en este tiempo Jesús lo manifestó y lo dejó para nosotros. Es decir, en medio de la necesidad, Dios multiplica. Amén. Cuando hay un tiempo de necesidad, cuando hay un tiempo de escasez, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. Y ellos, por el sistema que también estaba metido en ellos, dijeron, que vayamos, compremos y le demos de comer. No tenemos suficiente dinero. Y él no les dijo, vayan, compren y denle de comer. Le dijo, denle ustedes de comer. La respuesta del Señor no fue explicarle, sino decirle, ¿qué tienen? Y él les dijo, tenemos 5 panes y los peces. Y les dijo, siéntenlo, organícenlo y denle de comer. Porque en medio de la escasez, con lo que tú tienes, Dios multiplica. Dios se encarga de multiplicar, porque Dios está interesado en suplir las necesidades, porque es un compromiso que Dios ha adquirido con sus hijos. Dios tiene cuidado de sus hijos. Así que lo que tú tienes, con lo que tú tienes,
Con puedes salir eso adelante. Dios te va a bendecir. Lo que tú tienes en tu casa es tu cuerpo, templo y morada del Espíritu Santo. Allí están las capacidades sobrenaturales para hacer el milagro que tú necesitas. Allí están las capacidades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para producir el milagro sobrenatural que tu vida necesita, para que Dios Todopoderoso se exprese en tu vida en medio de la necesidad. Porque lo que está ocurriendo a nivel mundial, Dios lo ha permitido, porque Dios está buscando si hay fe en tu vida. Porque si va a ser el levantamiento de la iglesia, el advenimiento de la iglesia, es necesario que Cristo haya fe en tu vida. Así que ya es el tiempo de levantarte del sueño. Estoy alimentándote hoy con el pan de Dios. El Señor me dio, dale de comer. Te estoy dando de comer la palabra de vida. Te estoy dando de comer para que alimentes tu alma, para que alimentes tu mente, para que alimentes tus emociones con la palabra de Dios, para que dejes a un lado el almatismo, para que dejes a un lado lo sensorial y te establezcas dentro del mundo del Espíritu y la palabra de Dios. Entonces te nutra para que estés fortalecido en medio de la situación y apartes la queja de tu boca y apartes la palabra negativa de tu boca. Yo te bendigo en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declarando que la palabra de vida cobra fuerza sobre ti, sobre tu familia, sobre nuestra nación. Amén y amén. Los bendigo. Amén, amén. Estamos bendecidos con esa tremenda palabra. Así que cada vez que tú veas una necesidad, recuérdate del principio de la multiplicación. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, por los siglos de los siglos, no importa la circunstancia.